¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su servidor y amigo Óscar Altamirano Piña, abogado litigante, voy a compartir algunas ideas relacionadas con la contingencia de salud que vivimos en nuestra ciudad, con un enfoque de derechos humanos, esperando que les resulte de utilidad. Como ustedes saben, el Estado mexicano forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y también forma parte de la Organización de los Estados Americanos. En razón de esta pertenencia, el Estado mexicano ha suscrito por lo menos dos documentos fundamentales que constituyen una norma internacional que le genera obligaciones de carácter derecho humanista y que le resultan inexcusables. Básicamente son dos, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como PIDESC, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que también se conoce como Protocolo de San Salvador. En estos dos convenios se establecen dos artículos que bien podríamos decir que constituyen el bloque de convencionalidad relacionado con la protección del derecho a la salud. En el primero de ellos, en el PIDESC, en su artículo 12, se establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En tanto que en el protocolo adicional, mejor conocido como Protocolo de San Salvador, se establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Como ustedes pueden observar, estos dos artículos son muy similares en su contenido y se enfocan directamente a la protección del derecho a la salud de todos los ciudadanos que formen parte del Estado que ha suscrito la obligación, en este caso del Estado mexicano. El derecho a la salud, como ya se ha señalado en otras ocasiones, constituye un máximo bienestar que las personas deben alcanzar tanto en su nivel físico como mental y social. Y estos dos artículos se enfocan directamente a este nivel de vida, de salud que las personas deben de disfrutar como ejercicio de su derecho a la salud. En la Organización de las Naciones Unidas, adicionalmente a la Convención Internacional que nos referimos, el PIDESC, ha conformado también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual se constituye para darle seguimiento a las políticas que cada uno de los estados de las Naciones Unidas tiene para darle cumplimiento a las obligaciones que suscriben al firmar el Tratado Internacional. Y esta institución, este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realiza una serie de observaciones que indican el mecanismo que se puede seguir para comprender de mejor manera el contenido de los artículos de los que estamos hablando. En este caso hablamos de la observación número 14. En esa observación se establecen claramente cuáles son aquellas características del derecho a la salud que debe cubrir para poder considerar que se está satisfaciendo plenamente el derecho a la salud. Estas características, básicamente son 4, van a servir como parámetros para poder evaluar el comportamiento de cada estado de la región, específicamente del Estado mexicano, para evaluar el comportamiento en el cumplimiento de la obligación de proteger el derecho a la salud. Tengamos en cuenta que de lo que se trata, básicamente el contenido de los artículos que hemos mencionado, es que se satisfaga el derecho de toda persona al disfrute más alto nivel posible de la salud física y mental. Se trata de alcanzar el máximo nivel posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la observación número 14 del comité nos da 4 criterios básicos que nos pueden servir para evaluar el nivel de máximo nivel que podemos alcanzar en el derecho de disfrute de la salud. Son 4 básicamente. Es la disponibilidad, la accesibilidad, la
aceptabilidad y la calidad. Veamos someramente cada uno de ellos con la intención de evaluar con estos criterios el derecho a la salud que estamos disfrutando en nuestra ciudad y específicamente en las condiciones que estamos enfrentando esta pandemia denominada como COVID-19, que es el nombre del virus que está atacando la salud de las personas y respecto del cual las autoridades tienen obligación de confrontar para permitir el ejercicio pleno del derecho a la salud. Veamos el primero de ellos, la disponibilidad. ¿En qué consiste este criterio? Bueno, básicamente consiste en que el Estado se encuentra obligado a construir infraestructura clínica y hospitalaria suficientes, de otorgar bienes, servicios públicos y programas suficientes para que la población pueda realizar el ejercicio del derecho a la salud, sea en las vertientes de protección o de corrección o de cualquier otra característica del ejercicio del derecho a la salud. Debe haber factores determinantes básicos de la salud, como el personal médico, profesional, capacitado y bien remunerado, para que favorezca el derecho de la salud, además de los medicamentos esenciales definidos por los programas de acción de la Organización Mundial de la Salud. Vean, bajo este criterio de disponibilidad, cada ciudadano puede determinar qué tanto se está cumpliendo la obligación de parte del Estado para cubrir el ejercicio del derecho de la salud que los ciudadanos tienen. Si hay disponibilidad para atender el derecho a la salud. Y en el caso concreto, valoremos si hay suficiente disponibilidad de la infraestructura clínica y hospitalaria para enfrentar la crisis de pandemia que estamos viviendo. Pensemos si hay suficiente personal médico para atender la demanda de servicios que la enfermedad está generando. Pensemos si estos médicos se encuentran suficientemente remunerados, es decir, bien remunerados, de manera que no sea para ellos una opción económica renunciar al trabajo de servicio a la salud por buscar otro empleo que les resulte más remunerado. Si no están bien remunerados, entonces el Estado estaría incumpliendo con la obligación de otorgar disponibilidad de los servicios médicos para la población. Si no hay suficiente infraestructura, estaríamos hablando también del incumplimiento de la disponibilidad de los servicios de salud a favor de la población. El segundo criterio, que es la accesibilidad, está en relación con los establecimientos, los bienes y servicios de salud y a los determinantes básicos. Por lo que, bajo este criterio de accesibilidad, está prohibida la discriminación y se debe contar con formas de acceso físico a la infraestructura en franca sintonía con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y la accesibilidad también tiene que ver con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. De manera que si las personas en nuestra ciudad no tienen acceso a los servicios médicos, estén o no estén afiliados a un servicio público de salud, entonces estaría el Estado fallando a la obligación de otorgar accesibilidad a los servicios médicos de esta ciudad. Los grupos vulnerables serían el parámetro fundamental para establecer si existe o no existe discriminación en el otorgamiento del servicio médico. La obligación de accesibilidad obliga al Estado a abrir las puertas de los hospitales para el servicio de todos los grupos sociales de nuestra población, sobre todo aquellos que carecen de algún servicio público en el que se encuentren afiliados como derechohabientes. Si no hay servicios de accesibilidad, entonces estaría el Estado fallando en su misión de dar acceso a los servicios públicos en ejercicio del derecho de la salud de la población. No se puede establecer criterios discriminatorios como por ejemplo que los trabajadores que no están afiliados estén excluidos del servicio o que las personas que tienen alguna afiliación política estén excluidos del servicio.
tiene que haber equidad en el otorgamiento del servicio. Y esta equidad significa equilibrio, es decir, que debe haber preferencia por los grupos vulnerables antes que por los grupos económicamente viables, económicamente bien fortalecidos. De manera que el Estado tiene la obligación de negar todos los servicios que impliquen discriminación. Y tampoco puede permitir que por la vía de los altos precios de los servicios médicos se vulnere el derecho de la ciudadanía en virtud de no haber control de precios de los medicamentos y de los servicios públicos que se otorgan para atender la emergencia médica del COVID-19. El cuarto de los elementos, que es la aceptabilidad, es básicamente la aceptabilidad en la ética médica, en el respeto de la cultura de las personas y de las minorías, además del respeto de los pueblos y las comunidades. Debe tener perspectiva de género, debe haber una especial atención a la maternidad y a los eventos obstétricos, y además debe haber confidencialidad. Es decir, que en este rango de obligaciones que el Estado tiene respecto al derecho a la salud, la aceptabilidad tiene que ver con la conformación del servicio médico con la condición cultural del pueblo al que se le otorga. De manera que si estamos hablando de una ciudad fronteriza como lo es Ciudad Juárez y tenemos, por ejemplo, un flujo importante de migrantes, esta condición de las personas no puede ser un factor por el que se les pueda negar el servicio. Pero además, tampoco puede ser un factor para otorgar cualquier tipo de servicio médico, sino aquel que la ciencia autoriza y que empata o embona perfectamente con las condiciones culturales de las personas que acuden al servicio. Además, se trata de que esta aceptabilidad se cumpla en razón del derecho a la información que el paciente tiene sobre sus malestares. Si ponemos atención, por ejemplo, respecto a los acontecimientos que se han vivido en esta ciudad, por ejemplo, respecto a la falta de información que hay con relación a la cantidad de enfermos y de personas que han fallecido, podríamos decir que hay una falta de condiciones de aceptabilidad, porque las personas tienen derecho a la información de lo que está pasando en su comunidad. Pero además, si los pacientes mueren bajo ciertas condiciones o están enfermos bajo ciertas condiciones y los familiares y el mismo paciente no recibe la información suficiente para poder tomar decisiones respecto de su propia salud, entonces se está afectando la obligación de aceptabilidad que debe tener el servicio público de médico que se otorga a la ciudadanía. El derecho a la información de los pacientes, de los familiares de los pacientes y de la comunidad es un factor de alta relevancia en la circunstancia que estamos viviendo. De manera que no es viable pensar que hay justificación para ocultar información, para tergiversar información y mucho menos para generar datos falsos que puedan llevar a decisiones equivocadas y perjudiciales para la población. La condición de aceptabilidad de los servicios médicos incluyen el derecho de acceso a la información de todos los protagonistas de este proceso. Y finalmente, el cuarto criterio que establece en la observación número 14 del comité del PIDESC establece la calidad del servicio en los establecimientos, en los bienes que se otorgan y que estos deben ser idóneos científica y médicamente considerados. Esto es que el otorgamiento de los servicios médicos para atender cualquier enfermedad y en la situación en la que estamos no pueden ser servicios que provengan de situaciones poco establecidas científicamente o con poca validación científica. Tiene que dar el servicio médico bajo los parámetros de la ciencia médica, de la buena praxis médica, de manera que se garantice al máximo de lo que la ciencia puede hacer el tratamiento benévolo para la salud de las personas. No se puede atender con cuestiones meramente opinativas, no se puede atender a procedimientos o medicamentos que no han sido probados científicamente, ni se puede atender utilizar medicamentos que estén certificados como perjudiciales para las personas. De manera que en este rubro
El Estado tiene una función que realizar en cuanto al otorgamiento de los servicios médicos que deben estar validados científicamente, pero también debe realizar acciones que le pongan límite a las informaciones que circulan en la comunidad y que no están validadas científicamente, que además pueden realizar algún daño en las personas que las practican. El derecho a la información de nuevamente aparece como algo crucial en el modo como se enfrenta la pandemia que nos afecta. La calidad de los servicios incluye las acciones que el Estado debe realizar para frenar informaciones negativas o perjudiciales para la salud. Pero además debe establecer mecanismos, protocolos científicamente validados para que las personas puedan atender sus malestares. Pongamos, por ejemplo, que si en este momento se pone en duda el uso de los túneles para ingresar a los centros de salud, se pone en duda su eficacia médica, pues por lo menos el Estado tiene la obligación de validar científicamente su uso. Si no existe, por ejemplo, un tratamiento adecuado, el Estado, un tratamiento adecuado que esté circulando como información en la población, pues el Estado tiene obligación de aclarar y de dar una información certera. Vean ustedes que no solamente basta con tener las estadísticas de los fallecidos, de los enfermos, de los contagiados, sino que el derecho a la información en relación a la aceptabilidad y calidad del servicio médico que se debe otorgar tiene que ver con la información veraz, con la información suficiente y con el flujo constante de información benéfica para la población. De esta manera, los 4 criterios de los que he señalado, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, pueden servirnos como criterios para establecer el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía. El ciudadano común puede validar y tener soporte jurídico en virtud de los derechos humanos que ostenta para decir si está cumpliendo el Estado sus obligaciones y si la propia persona está disfrutando del derecho a la salud que la Constitución y los tratados internacionales le reconocen en virtud de su carácter personal. Bueno, con esta información yo espero que les resulte útil para ir comprendiendo de mejor manera la situación que vivimos, para enfrentar de mejor manera la contingencia de salud que estamos viviendo y podamos ser más eficaces y alcanzar un mayor disfrute de nuestros derechos humanos. Pasen buenas tardes.